El apego a las cosas terrenales. No es que, hermanos, con esta palabra Dios lo quiera despojar, como muchos falsos predicadores despojan a la gente. No, por eso le hacía una comparación entre la ideología política de los hombres que hablan y toman la palabra igualdad, ¿m? Para desposeer a la gente, ¿cierto? Y enriquecerse ellos. Amén. No es lo que Dios habla aquí. Y por eso le dije que Cristo nos dio ejemplo. Luego los apóstoles que administraron, hermanos, los bienes de la iglesia. La Escritura dice que vendían las propiedades. Nuestros primeros hermanos vendían las propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles y ellos repartían. ¿De acuerdo a qué? A la necesidad. Sí, a la necesidad que había. Ellos hacían la repartición. No se enriquecían ellos. Si bien es cierto, parte también se utilizaba en el traslado, ¿cierto? En aquellos entonces, de los santos para ir y desplazarse de un lugar a otro, en el mantenimiento de los administradores, como dice el Señor, porque el Señor dice que el obrero es digno de su salario. Y es algo legal de parte de Dios, pero se lo vuelvo a decir, y como lo dije ayer, un ministro puede vivir del Evangelio, pero no enriquecerse. Pero el meollo del asunto es este: mi corazón, cómo administra los bienes que hemos recibido de parte del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Pulgar. Por eso que debemos entender, se lo vuelvo a decir, esta ofrenda del capítulo 8 y 9 de Corintios es la ofrenda, Dios bendiga a Juan Ramón Bahamonde, que se está haciendo para llevar este donativo a la iglesia allá en Jerusalén. Pero esta enseñanza nos sienta a nosotros un precedente, cómo administrar lo que Dios nos ha dado. Dios nos bendice para que le bendigamos. Muchos hermanos a veces oran de una manera diferente, diciendo, Señor, bendíceme para poder bendecirte. No, Dios ya nos bendijo. En todo orden de cosas. En todo orden de cosas. La escritura es clara. Debemos examinarla en profundidad. Y de lo que Dios me bendijo. Por eso el salmista David dice, de lo recibido. Escuche bien, de lo recibido de tu mano. De eso te damos. Eso. Entonces, lo que yo estoy administrando, que yo puedo decir, esto es mío, me lo gané con el sudor de mi rostro, es lo que Dios me da. Y en ese contexto, nosotros debemos ofrendar. Por eso que Pablo dice, de cada uno, como propuso en su corazón. No por tristeza, ni por necesidad. Fíjese que cuando uno habla de estos temas, los falsos predicadores del falso evangelio de la prosperidad, estos textos no lo toman. Toman los textos del Antiguo Testamento. Todo lugar donde pise la planta de tus pies es la tuya. No, hermano, la bendición terrenal la tiene Israel. A nosotros nos es dado la bendición del cielo, la espiritual. Y por eso que habla de despojarse. Pero esto es voluntario. Esto es voluntario. Esto no es obligatorio. Dios no obliga al creyente. ¿Mm? Apela al nuevo corazón, a la nueva criatura. Porque cuando yo tengo un nuevo corazón, cuando yo tengo el Espíritu Santo y soy guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no actúo con avaricia, ya no actúo con envidia, ya no actúo con arrogancia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede hoy día? Hay creyentes que tienen y quieren tener más, 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 más. Avaricia. Y la avaricia es idolatría.
Como es que hay gente que no tiene ni que pensar, o tienen mucho y son arrogantes. El poder, el dinero, transforma al hombre, lo cambia, lo vuelve diferente. Por eso debemos quedarnos con el poder del Espíritu Santo, para que administre Dios nuestra vida. Y Pablo advierte que no haya entre nosotros avaro ni ningún tipo de hermanos amados de esas personas, porque Dios ya nos cambió. Entonces, en resumidas cuentas, Pablo dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire, cuando un creyente va al culto en el tiempo contemporáneo, ¿qué debe hacer? Primero, proponer su ofrenda, tomar su Biblia, orar antes de salir, siempre, antes de llegar al culto. Y esta ofrenda que ya propuso en su corazón, entregar este donativo para que los administradores puedan administrar, como dice la Escritura, si hay algún hermano necesitado, puedan administrarle, o a la viuda, aquel que necesita. Para eso son los dineros de la iglesia. Los aportes que la iglesia recibe son para eso. Y como dije antes, si bien es cierto el pastor puede mantenerse, ¿verdad? Esas ofrendas, sí, puede ser. Por eso que nuestra ofrenda no debe ser mezquina, debe ser conforme a nuestro corazón. Usted es lo que usted da. Ahora, no hay obligación. Dios no fuerza a nadie. Estos temas a veces son, hermanos amados, eh, como polémicos de repente dentro de la iglesia, porque no se toma muchas veces. Cuando usted propuso en su corazón el dar, es lo que hay en su corazón, ¿m? Porque su corazón es nuevo. Ahora, mire, fíjese que en el culto moderno, se ha hecho una costumbre de que se detenga el culto para ofrendar. Yo creo que no es necesario, a modo personal. Los tradicionalistas me dirán a mí, no, pero es que hay que, hermano, si yo he nacido de nuevo y sé, por eso dije antes, la ofrenda yo la propongo en mi corazón antes de llegar a la casa de oración, porque sé que tengo que ofrendar. A mí no me tienen que decir que tengo que hacerlo, porque yo soy una criatura nueva, que hoy día me estoy guiando por la palabra, y la palabra ya me enseñó que debo ofrendar y cómo debo ofrendar. Esto es lo que Pablo le está diciendo. Por eso dice, envíe mensajeros antes para que tomen la ofrenda, porque nosotros nos estamos gloriando en ustedes. Para que no se tome ofrenda cuando vengan los de Macedonia o los de Acaya, porque ellos ya habían asegurado la ofrenda, aún en su necesidad. Y esto es lo que Pablo resalta de estas iglesias, que aún en su necesidad, ellos dieron, y dieron con amor, se entregaron. Porque cuando uno no entiende, hermano, que nada ha traído a este mundo y nada puede llegar. Por eso que Santiago dice que debemos conformarnos con el sustento y con el abrigo. Para el mundo, escuche bien, para el mundo eso es mediocridad. Para el mundo, pero no para Dios. Conformarme con lo que tengo. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Si me has dado más, en holgura, yo debo ser partícipe a mi hermano. ¿De qué? De lo que Dios me ha bendecido. Pero el egoísmo a veces. Por eso que el dar es un don también. Y los dones vienen en el repartimiento del Espíritu. Porque nosotros hablamos siempre del Espíritu Santo. Y gloria al Señor porque lo tenemos. Porque lo tenemos.
el don de dar, porque es un don, fue repartido también por Dios. Eso hace la diferencia, hermanos, entre el mundo y nosotros, entre la política mundana y la palabra de Dios inmersa en nuestros corazones. Porque Santiago y Pedro dicen que nosotros fuimos renacidos por la palabra. La palabra es la que nos hace a nosotros renacer o nacer de nuevo, como Cristo le dijo a Nicodemo. Debéis nacer de agua y de espíritu. Para entrar, para ver el reino, deben nacer de nuevo. Entender el concepto del reino con el concepto terrenal, porque aquí se contraponen dos cosas, el pensamiento humano y el pensamiento divino. Pero como yo soy hijo de Dios, yo debo pensar como Dios piensa, no como piensa el mundo. Por eso delante, diciendo, lo dije delante, lamentablemente muchos falsos ministros de Dios, y hay que decirlo así, han hecho su fruto de las riquezas de la iglesia. Y cuando hablo iglesia, usted es iglesia, yo soy iglesia, todos somos iglesia. Han administrado mal, ¿no? Dice, yo me lo merezco, sí. Y sí, está bien, el siervo, vuelvo a decir, estoy con lo que el Señor dijo, no pondrá vos a dar buey que trilla. Y habla de vivir, Pablo habla de vivir del Evangelio, de los siervos estoy hablando, pero no habla de enriquecerse, porque el que quiere enriquecerse cae en el lazo del diablo. Yo quiero tener la mejor casa, el mejor auto, último modelo, el mejor traje. Eso se llama vanidad, se llama egocentrismo y no va con la doctrina de Cristo. No se compara. Pues te dirá, Cristo, Cristo. Pero los apóstoles también practicaron lo mismo. Si no lea el libro de Hechos, los primeros creyentes practicaron lo mismo. Voy concluyendo. El apóstol Pablo dice, pues por la experiencia de esta misión glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Ves? Por la obediencia y por la libertad que nosotros tenemos con respecto al Evangelio. Dios te hizo libre, hermano. Dios me hizo libre. Pero no usemos esa libertad como libertinaje para dar rienda suelta, a nuestra carne. Y no solamente los placeres, sino en nuestro comportamiento general, porque a veces solamente apelamos a esto, la parte sexual, tal vez la liberalidad, pero no, a veces la vanidad, el ego, y actuamos liberalmente de esa manera. Pero hablo aquí de una conciencia, sí, de un carácter diferente. La iglesia no tiene esa costumbre. La iglesia no es avara. La iglesia no es envidiosa. Si no leamos lo que dice Pablo en 1 Corintios, el amor es sufrido, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No es jactancioso. Y Pablo afirma que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Bien, esperando que esto quede muy clarito para nosotros como creyentes, que tenemos y que podemos dar. ¿Mm? Que tenemos y que podemos dar. Hágalo. Pero hágalo como para el Señor. Y luego de hacerlo, no se jacte. ¿Sabe por qué? Porque todas las actitudes que nosotros tenemos con respecto a ser motivados por Dios, impulsados por Dios, son para la gloria de Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Gracias a Dios por su don inefable. Estos dos capítulos, hermanos amados, que concluyen el día de hoy, hay mucho más, mucho más. Pero a veces, hermanos amados, cuesta hablar de estos temas por lo que se ha ido dando
se ha ido dando a través de los tiempos con respecto a la administración. Yo tengo mi sentir con respecto a esto, hermanos amados, eh, pero la escritura es clara para usted, para mí y para todo aquel que eh, quiera hacerlo. No porque usted haya sido defraudado, porque su pastor administró malamente lo que usted dio, deje de dar. ¿Sí? No lo haga. Siga dando con su conciencia, porque Dios va a juzgar a los administrados y mayormente a los administradores. El que anhela obispado, buen anhelo tiene. Pero caramba, nosotros los pastores debemos entender que estamos administrando las ovejas que son del buen pastor. Por eso que Pedro dice que debemos apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. No bajo de nosotros, entre vosotros. Que Dios dé sabiduría a los ministros para administrar los bienes del Señor con honradez, con sinceridad, con honestidad. Por eso debemos orar siempre por nuestros pastores. Y de aquellos que han defraudado, no cese usted de hacerlo. Si usted es una persona dadivosa, no cese de hacerlo. No corte la mano. No. Porque usted está dando lo que Dios le dio. Lo que Dios le dio. Siga adelante. No se desanime. Jesús dijo: es necesario que vengan los escándalos. Pero hay por quién vienen los escándalos. El Señor nos ayude, hermanos amados, y espero que haya quedado más o menos claro este tema de el dinero en la iglesia. La ofrenda que los apóstoles hablaron y enseñaron a la iglesia para beneficiar. Hay una controversia entre diezmar y no diezmar. ¿Sabe lo que produce el llevar la legalidad del diezmo a la gracia? Produce una mezquindad en el pueblo. Y yo le voy a decir por qué. Porque el que da el diezmo, se conforma con darlo. Y cuando viene la ofrenda, su ofrenda es mezquina. ¿Sabe por qué? Porque dice: yo ya di lo legal. Yo ya di lo legal, no tengo que dar más. De cada uno como propuso en su corazón. Ahí está la libertad. Dios te deja libre para que tú des a conciencia. Ahí se ve tu conciencia. Ahí se expresa. Por eso que con esto concluyo. Dice que Dios probó al pueblo en el desierto para ver qué es lo que había en el corazón de ellos. Y usted dirá: pero bueno, si Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿cómo? ¿Para qué le necesita probarlo? Verdaderamente no necesita probarlo, no. Era para que aflorara su actitud. Por eso Dios nos prueba. Porque usted puede decir: yo amo a Dios. Ese es, de labios. Pero su actitud es real. Muchos dicen que aman a Dios y han desaparecido de los cultos. Han desaparecido. ¿Se fija? La actitud es la que muestra. Por eso es que el Señor es claro. El árbol se conoce por su fruto. Muchos, y quiero que me entienda bien esto, dicen decir: yo tengo el Espíritu Santo. Pero la pregunta es: ¿y los frutos? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos haga entender, hermanos amados, lo que Él requiere de su pueblo. Paz de Cristo. Hasta mañana.
Fue una mañana muy diferente, como dije antes. Sin luz estuvimos un buen rato. Llegó la luz, también llegó el agua. Dios bendiga a todos los santos, en el nombre de Jesús. Y si tiene que congregarse hoy día, si hay culto en su iglesia, vaya, aunque sea en bote, pero vaya a recibir la palabra de Dios. Dios le bendiga. Hasta mañana. Si Dios quiere. Tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que